Se reunieron de nuevo en Leipzig y luego Rey y Lou Salomé se marcharon. A medida que iba pasando el tiempo, Nietzsche se iba dando cuenta de que le habían abandonado. Estaba hecho una furia. Se odiaba a sí mismo y sus cartas en esta época son muy convulsivas. En una de ellas dice: solo siento desprecio por parte de todos los que me conocen ahora. Era evidente que durante un tiempo se había vuelto loco. Este último bocado de la vida ha sido el más difícil de masticar, y aún es posible que me atragante con él. He sufrido con los recuerdos humillantes y atormentadores de este verano, como si hubiera sido un ataque de locura. Tengo que utilizar hasta el último gramo de mi autodominio. A menos que descubra el truco alquímico de convertir esta porquería en oro, estoy perdido. Escribió: si no soy capaz de convertir toda esa porquería en oro, estoy acabado. Con esa porquería se refería a su estado mental y emocional. Y lo hizo al escribir Así hablaba Zaratustra. Zaratustra es un personaje de ficción, aunque toma prestadas la mayoría de sus características del propio Nietzsche. Cuando Zaratustra tenía 30 años, se marchó de su casa y se fue a las montañas. Allí disfrutó de su espíritu y de su soledad, y durante 10 años no se cansó de ello. Pero al fin, su corazón cambió de parecer, y una mañana se levantó al amanecer. Se puso ante el sol y le habló de este modo: fíjate bien, estoy cansado de mi sabiduría, como una abeja que ha reunido demasiada miel. Necesito manos extendidas para recibirlo. Así hablaba Zaratustra es la obra de un hombre aislado, y ello es evidente en la figura de Zaratustra, que tantos problemas tiene para encontrar discípulos. En el primer libro, predica a la gente del pueblo, al que ha descendido desde su solitaria montaña, y descubre que no quieren escucharle. Zaratustra es una figura solitaria. No encuentra inmediatamente el público adecuado. El libro es, de algún modo, una búsqueda para encontrar al público adecuado y una búsqueda por parte de Zaratustra para averiguar cuál es su tarea. Cuando Zaratustra llega al siguiente pueblo, que se encuentra al borde del bosque, encuentra a mucha gente reunida en la plaza del mercado. Y Zaratustra le habla así a la gente: escuchad, os enseñaré la doctrina del superhombre. La humanidad es algo que debe ser superado. Nietzsche propone la idea de superarse a sí mismo. Un ideal al que llama el superhombre, no como un recurso metafísico fuera del individuo, sino en su interior. Es una noción paradójica, pero Nietzsche nos pide que lo consideremos. ¿Cómo podemos nosotros, los humanos, superarnos? La idea del superhombre tiene su origen en la batalla que libró Nietzsche para conseguir el dominio de sí mismo. Sostenía que, en general, los seres humanos tienen el deber de superar las limitaciones de su propia condición. Pero el término original en alemán que creó el Übermensch puede interpretarse de muchas formas. En castellano sigue traduciéndose como superhombre. Este es un legado de la época nazi, cuando, mucho después de su muerte, Nietzsche fue convertido en un héroe del Tercer Reich. El superhombre de Nietzsche fue utilizado por la ideología fascista debido a las actividades de su hermana Elisabeth, que reeditó algunos de los escritos de su hermano para promocionar el ideal ario. El Übermensch no debería interpretarse mal, como hicieron los nacionalsocialistas cuando, por medio de su hermana, idolatraron a Nietzsche como padre espiritual de sus teorías raciales. Se trata de una mala interpretación. Übermensch significa superar.
buscar un nuevo camino desprovisto de Dios. Se trata del hombre buscando un nuevo camino para seguir adelante en total libertad. Y en este caso, sin Dios. Si se traduce superhombre como hombre superior, como algunos hacen, el Übermensch, las montañas son, en cierto modo, el mundo superior. Para Nietzsche representaban un lugar de trascendencia de uno mismo. Y lo opuesto era la tierra de abajo, la vida ordinaria, la vida vulgar, la que tenía que trascender. Soy un viajero errante y un escalador de montañas, dijo Zaratustra a su corazón. Lo que regresa, lo que finalmente vuelve a mí, es mi propio ser. Ay de mí, he iniciado mi paseo más solitario. Pero quien quiera que sea como yo, no puede escapar a dicha hora. La hora que le dice, solo ahora sigues el camino a la grandeza. Cumbre y grandeza están ahora unidos, ya que todas las cosas son bautizadas en una fuente de eternidad y están más allá del bien y del mal. Al concebir un mundo más allá del bien y del mal, más allá de las efímeras preocupaciones de la condición humana, Nietzsche trasciende la porquería, como la llama él, de su propia experiencia vital y la convierte en oro filosófico. Pero ahora, viviendo virtualmente en absoluta soledad, en Sils Maria, sacrifica todo contacto humano en aras del mundo de su propia imaginación. La filosofía se ha convertido en su consuelo por una vida de decepciones y una soledad muy arraigada. Mi principal artículo de fe es que uno puede florecer entre gente que comparte idénticas ideas y una voluntad también idéntica. Yo no tengo ninguna. Esa es mi enfermedad. Si, adoptando una costumbre popular, recomiendo a Schopenhauer o Wagner a los alemanes, o conjuro a Zaratustra, estos son mis remedios. Sobre todo son escondites en los que puedo perderme durante algún tiempo. Pero incluso para Nietzsche, una soledad llevada a tal extremo se cobra su precio. En 1888 deja los Alpes para vivir en la ciudad italiana de Turín, reflejando el descenso de Zaratustra desde su solitaria montaña. Tras haber liberado a la humanidad de su pasado, tal como él lo entendía, Nietzsche se dedica a redefinir su futuro. Empieza formulando un nuevo sistema de valores para una sociedad en la que Dios no tiene lugar. Una nueva moral más allá de las virtudes cristianas, tales como la abnegación y la piedad. Llama a ese proyecto, que él esperaba que fuera la culminación de su obra, la transvaloración de todos los valores. ¿Qué es el bien? Todo aquello que eleva el sentido del poder en el hombre, la voluntad de poder, el mismo poder. ¿Qué es el mal? Todo aquello que nace de la debilidad. ¿Qué es más dañino que cualquier vicio? La piedad activa ante todos los fracasos y todas las debilidades que conforman el cristianismo. El cristianismo es la religión de la piedad. Y cuando sentimos piedad, nos vemos privados de toda nuestra fuerza. Tenía grandes planes de transvalorar todos los valores. Ese era su proyecto. Y las obras que escribió, El Anticristo y El Ocaso de los ídolos, formaban parte de dicho proyecto. Pero creo sinceramente que él sabía que se le acababa el tiempo. He encontrado ciertas pruebas que me sugieren que era consciente de su incapacidad.
de la naturaleza de su enfermedad y que pensaba en su propia mortalidad. Es un hombre que murió joven y que había pasado la mayor parte de su vida muriéndose, por lo que es comprensible que se impregnara de pesimismo y que tuviera la tendencia a alinearse extrañamente con la muerte de la misma cultura que describía, y de una forma curiosa, para él, las dos cosas se convertían en una sola cosa, y por eso le encontramos afirmando la reevaluación de todos los valores, cosa que afirma haber escrito en su último libro, Ecce Homo, un título previsto para una obra de 5 volúmenes que, por supuesto, nunca escribió. De ahí su pesimismo al no poder realizar lo que era, después de todo, la destrucción sistematizada de los sistemas, y ese era su objetivo. La transvaloración de los valores. Esa es mi fórmula para el acto de un reexamen supremo por parte de la humanidad. El destino ha querido que yo fuera el primer ser humano decente. Consideró que su tarea consistía en prescribir una moralidad para una civilización que tenía que seguir adelante sin ninguna sanción divina. Tenía razón al cuestionar la historia, al cuestionar la lógica, al cuestionar todas las suposiciones que se habían hecho. Pero cuando llegó el momento de reconstruir algo, la tarea le resultó imposible. Tenía una inteligencia maravillosa, absolutamente maravillosa, pero esa misma inteligencia maravillosa le llevó a un callejón sin salida. Y si no hay salida, ¿qué se puede hacer? Si analizamos las cartas que escribió a principios de enero de 1889, creo que es evidente que estaba loco. Me refiero a cuando las firma como Dionisio o el crucificado. Realmente se consideraba como un dios, soportando todo el sufrimiento de la humanidad. Una especie de figura de Cristo. Pero también creo que eso reflejaba su teoría de que todo hombre debería ser un dios para sí mismo. Creo que Nietzsche comprendió el desafío del ser humano en una frase muy sencilla. Decía que la condición humana era Zwischentier und Übermensch, es decir, algo entre el animal y el superhombre. Y ese es el desafío de la condición humana. Lo que cada uno hace, por así decirlo, con su dote como animal. ¿Hasta dónde puedes llegar en el camino para convertirte en un dios? En enero de 1889, Nietzsche sufrió un ataque en una calle de Turín, abrumado de alguna forma por la simpatía que sintió hacia un caballo que, tal vez debido a una sobrecarga, había resbalado en el hielo. El caballo se cayó y Nietzsche se acercó a él y lo abrazó. Nietzsche era conocido como un filósofo opuesto a la piedad. Pero fue capaz de expresar, en uno de sus últimos gestos al mundo, una profunda compasión por la condición humana que comparten los animales y los seres humanos. La última acción de cordura de Nietzsche fue afirmar su identidad, no como un dios, sino como un hombre lleno de debilidades humanas. Poco después de su ataque en Turín, fue trasladado a un asilo y luego de nuevo a casa de su madre en Alemania. Fue declarado clínicamente loco y pasó sus últimos años bajo el cuidado de su hermana Elizabeth en esta casa de Weimar. Elizabeth permitía que la gente fuera a ver a su hermano, al filósofo, como si se tratara del animal de un zoo. Y quién sabe, como alguien que estaba mentalmente en otro mundo. Se ha especulado mucho sobre la naturaleza de su enfermedad. Una parálisis progresiva.